¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. La mentira. Una engañosa pero dulce forma de decir cosas de forma estrepitosa. Mentira fácil y deliciosa. Su forma de hacer creer todo de manera maravillosa. La decimos en un contexto donde la felicidad se vende mediante cuentos. Cuenta la verdad dura y reproches te saltarán. Cuenta una linda mentira y pétalos te caerán. La verdad no perdura en un mundo donde la mentira se aclama hasta la inmortalidad. La mentira contenta, la verdad despierta. Pero muchos queremos soñar en el mundo de las 1000 promesas. Extracto de poesía La mentira. Gonzalo Dopazo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tu semana? Muy bien, Mauro, ya empezando un nuevo año, ¿no? Así es, reiteramos entonces un feliz año nuevo para todos nuestros oyentes Feliz en año todos nuevo. los rincones del mundo donde nos escuchan. Claro que sí, Mauro. Deseándoles un feliz año a todos nuestros suscriptores y oyentes y agradeciéndoles por el acompañamiento que han tenido para con nosotros, escuchándonos, suscribiendo, dándole me gusta a cada capítulo y mucho escuchándolo hasta el final. Esto lo hacemos con mucho entusiasmo y también muy contentos para empezar este nuevo año 2024 y que este proyecto siga creciendo, Raúl. Claro Un año que más sí. por delante, una matriz de temas muy interesante para empezar a explorar. Y también aprovecho y les recuerdo a todos nuestros oyentes que nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com. Allí estamos, Raúl, muy pendientes de todo lo que nos escriben, de las sugerencias de temas. Y les reitero, vamos a estudiar esos temas de una manera muy juiciosa para traerlos aquí al podcast. Claro que sí, Mauro. Mauro, leías algo interesante acerca de la mentira y es que el tema del día de hoy, de este podcast, es algunas grandes mentiras de la humanidad. Hacías esa introducción que me parece excelente acerca de la mentira y el asunto es que la mentira, si la miramos desde, por ejemplo, el aspecto de la filosofía o el aspecto filosófico, es un simulacro de verdad. Su disfraz y deformación generalmente intencionada. No se puede confundir con el error, que es una equivocación o un desajuste respecto a la verdad, pero sin ninguna intención de deformarla. En el caso de la mentira, sí es un simulacro, una desfiguración de la verdad como tal. Es que la mentira es algo predeterminado. La persona primero la piensa, la concreta y finalmente sale a la luz. Me parece que es un tema bien intrincado, complicado, porque ese va a ser un tema para un próximo podcast, lo que es el origen de la mentira y todo lo que tiene que ver con la mentira. Pero en este caso nos vamos a centrar en algunas grandes mentiras de la humanidad, de la historia de la humanidad. Entonces, Mauro, mira, por ejemplo, otro aspecto bien interesante es que para algunos autores la posverdad, de la cual estamos hablando en estos tiempos, la posverdad, es sencillamente mentira, o sea, una falsedad o una estafa encubierta en una expresión que ocultaría la tradicional propaganda política o el uso de las relaciones públicas como un instrumento de manipulación mediática. Esa es la posverdad. La posverdad es una mentira disfrazada y es muy complejo este tema porque en las redes sociales estamos inundados de posverdades, de todo tipo, Mauro. Y mira, Raúl, cuando tocas específicamente este tema, la gente debería darse cuenta, sobre todo aquellos que tienen la posibilidad de llegar a muchas personas, A las masas. la responsabilidad tan grande que tienen, porque es que ellos tienen una credibilidad y muchas personas que los siguen o los escuchan dan por sentado que lo que están diciendo ellos es verdad, es verídico.
Y de esa manera esto se va convirtiendo en una bola de nieve y la gente empieza a repetir una mentira tras otra. Y esto puede transformar la vida de cualquier persona, incluso de una nación o del mundo entero. Claro, es que precisamente, Mauro, estamos hablando de eso, de posverdades. Pero mira, Mauro. Pero disculpa, ¿qué tan delgada es la línea cuando hablamos de la mentira? Porque mira, por ejemplo, cuando hablamos de ficción y esta persona se ideó un guión o se ideó específicamente el guión para una película, una novela, y entonces allí finalmente lo que está contando es totalmente ficción, ¿no? Pero se sabe que es ficción. Pero bueno, desde Cuando un tú ves una principio... película o algo, tú sabes que es ficción. El problema es las posverdades que andan por medio de las redes sociales y que la gente las repite. Y es que eso es lo que vamos a ver ahora, Mauro. Mira, la historia ha estado plagada de mitos que no se sostienen por ninguna evidencia. Y en muchos casos son positivamente falsos. No se trata de interpretaciones dudosas, de realidades históricas complejas, Mauro, sino de simples y llanos bulos. Y yo quisiera de pronto ampliar el término para aquellos que no lo conocen, y yo pienso que muchos de los que nos escuchan saben el significado del término, pero de pronto para aquellos que no lo conozcan o no les es familiar, bulo significa noticia falsa, propaganda con algún fin. Un bulo es algo falso, lo que llamaríamos hoy en día en las redes noticias fake, o sea, falsas. Entonces, Y ahorita sí que estamos inundados de esto. en todas las Y mira cómo redes. ahorita la moda es descontextualizar, sacar de contexto cualquier declaración que haga determinada persona. Claro. Y esto lo convierten específicamente en lo que acabas de decir, que es un bulo. Bulos, pero bueno, nos vamos a centrar, Mauro, en lo que nos corresponde el día de hoy, es esas grandes mentiras que usted y yo, Mauro, y aquellos que nos están escuchando, nos las habíamos creído y espero que sea hasta hoy y se den cuenta de algo. Voy a empezar con algo muy sencillo y es, siempre nos han mostrado a los vikingos con unos cascos con cuernos, ¿sí o no? Y tú hablabas la otra vez de un personaje con el que crecimos nosotros y otras generaciones atrás, un cómic, una caricatura que llamaba Olafo el Amargado, ¿te Así acuerdas? es, sí, claro. Este personaje que tenía Este señor casco con tenía unos un cuernos. casco con cuernos. Bueno, Mauro, mira, eso se ha Incluso la popularizado. esposa de Olafo también Helga. portaba un casco con cuernos. Sí, entonces se ha creído pues que los vikingos, estos guerreros nórdicos, estos guerreros siempre llevaban unos cascos con cuernos. Y resulta, Mauro, que no era así. Parece ser que algunos sacerdotes o líderes espirituales vikingos sí utilizaban unos cascos con cuernos para algunas ceremonias religiosas. Pero era específicamente de los sacerdotes, ¿no? Y para algunos rituales. Pero nunca en la batalla utilizaban eso. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Un artista sueco llamado Gustav Malmström fue el primero en representarlos de esa forma, de esa manera, de esa guisa. A partir de 1820, este señor le dio por dibujarlos, por mostrarlos de esa manera, y esto se popularizó y adivina qué, como cosa rara, Hollywood también entonces lo volvió Hollywood es, mejor dicho... propagado una cantidad de cosas que ahora miramos. Bien, oiga, pero bien interesante lo de los vikingos porque, pues como lo decíamos ahorita, pues yo me imaginé siempre que los vikingos tenían todos un Y casco salían con al combate cuernos. con eso, no. Está bien interesante el tema. Raúl, te invito a que nos tomemos un café. Ve, qué buena idea para que continuemos con el tema. Bueno, listo, café en mano, entonces continuamos. Mauro, los pulgares hacia abajo en el circo romano. Muy Tú que- típico, tú- muy sí, pero tú típico que- en las películas. Sí, pero tú que yo creo que el día de hoy, hasta que preparamos el tema, ¿tú qué pensabas que cuando iban a matar a un gladiador, el emperador o la gente qué hacía? Cuando el gladiador que perdía. Pues yo lo que pensaba era que dedo hacia arriba era que le perdonaban la vida. Y como puedes notar, cuando el dedo está hacia abajo, era que no le perdonaban la vida. Que moría. Y resulta que es todo lo contrario. El pulgar abajo era que le perdonaban la vida al gladiador que había perdido. ¿Y sabes cuándo era muerte? Cuando el pulgar era de lado. Ni para arriba ni para abajo, sino de lado. Ahí era la muerte, que el emperador o el pueblo pedía la muerte para ese gladiador. Entonces mira que toda la vida pensamos en eso, que el pulgar abajo era en el circo romano para que
mataran al gladiador que había perdido y resulta que no. De hecho, eso Es está, un bulo, eso está es una mentira. tan incrustado en en nuestro común vivir, que incluso en los emojis tú puedes ver el dedito arriba y el dedito abajo. Exacto, el pulgar. Pero entonces mira, el cine y Hollywood pues ha permitido que este tipo de cosas se popularicen y la gente termina creyéndolos, termina pensando que era así. Pero es muy claro que no era así, que era como lo hemos explicado. Bien ¿Listo? interesante lo que me explicabas de Napoleón, ¿no? Ve, hombre, ese tema es muy interesante, te voy a decir por qué. Siempre se ha pensado, Siempre fue objeto de burla, claro, claro, se ha de pensado que era un hombre pequeño. ujú, que Napoleón era, hablemoslo muy, de una forma que es muy escueta o digámoslo malsonante, que era enano, ¿sí? Porque, bueno, resulta que es un término que no, que es muy excluyente, pero resulta que sí, en la historia siempre se ha pensado que Napoleón era muy bajito. Resulta, Mauro, que la manera o el modo de los franceses tener su medida y el de los ingleses es diferente. Entonces te voy a explicar algo que aprendí. Y es que Napoleón medía 5.2 pies franceses, que era igual a 1,70 hasta 1,73. Esa medida estaba más allá del promedio para los franceses de la época de Napoleón. Pero Eso si tú, venía siendo más o menos cuánto nuestra medida actual. por eso, era 1,70, 1,73 que medía Napoleón, no era tan bajito. No, pues de hecho es Promedio un normal. promedio normal, bueno. Y en la época esa estatura que tenía Napoleón era más allá del promedio. O sea, tenía una estatura para su época bien. Pero resulta que la medida inglesa, 5.2, ¿sabes a cuántos centímetros equivalía? A 1,57, 1,58. Entonces empezó la posverdad de la que estamos hablando y los ingleses, Se aprovecharon de esa claro, diferencia. que estaban en contra de Napoleón, empezaron a hacerle una mala propaganda de que era muy bajito, de que era muy pequeñito, de que era enano. Pero mira, otra mentira de la historia de la humanidad que muchos no la creíamos y la repetíamos, que es peor. Tremendo. Y mira que hablando acerca de esta mentira divulgada por los franceses, es que han sido muy buenos para eso, Raúl. Por los ingleses. Por los ingleses han sido muy buenos. Los ingleses como tal en difundir este tipo de cosas. Escuché en algún momento a un historiador de cómo los ingleses le hicieron tremenda propaganda negra a España. Y bueno, pues no vamos a decir que en el tiempo de la invasión o la conquista aquí a estas tierras, pues vinieron aquí con flores, pero no fue tampoco tan terrible pues como lo dicen los ingleses como tal. Ellos magnificaron el asunto. Claro, la mala propaganda ha existido casi toda Y específicamente eso fue lo que hicieron, una propaganda negra como tal. Por cierto, un saludo muy especial a todos aquellos que nos escuchan en España. Claro, tenemos oyentes en España, qué bueno. De por allá tenemos varios podcasts que escuchamos hace muchos años. Claro que sí, Mauro. Mauro, otra mentira que yo llegué a repetirla, yo me la llegué a creer y era, ¿te acuerdas de este emperador tan malo? Tristemente célebre, Sí. Calígula. Bueno, resulta que tenía un caballo llamado Incitatus y la historia que nosotros aprendimos era que el caballo este Incitatus Fue cónsul, ¿no? había sido Fue nombrado nombrado cónsul por parte de Calígula. Hombre, resulta que no. Hay un historiador romano llamado Suetonio y este historiador romano dice que el César quería mucho a un caballo que corría en el circo que se llamaba Incitatus, pero solo comenta que hasta se dice que le destinaba el consulado, no que le nombrase cónsul. Sobre esto no hay ninguna otra información, Mauro, que pueda ser confirmada en otros autores. Así que esa historia, digamos lo que vuelve más bien farándula y la gente le gusta citarla porque tal vez suena muy, muy raro y muy Sí, muy fantástico. muy fantástico.
Calígula en ningún momento nombró a su caballo Incitatus como cónsul. ¿Y cuántas veces lo repetíamos? Yo esto lo repetí en varias ocasiones, es más, me lo creí hasta hace poco. Claro, pero mira que no hay datos históricos serios que confirmen eso, sino el dato que acabamos de leer de Suetonio, historiador romano. Bueno, entonces ya saben, oyentes, al parecer acabamos de darnos cuenta que esto era totalmente falso. Mauro, otro bulo bien tremendo, Mauro. Muy tremendo, y era que los nazis fabricaban jabón a escala industrial con cadáveres de judíos. Lo hemos escuchado, ¿no es cierto? Se han escuchado una cantidad de atrocidades de parte de esos campos de concentración. No, y hubo esas atrocidades, pero mira que... allí quiero llegar, Raúl, porque sí los hubo y hubo un gran sufrimiento de parte de muchas personas, no solamente del pueblo judío, sino también de mucha gente de ese lado de Europa, incluso de mismos alemanes, que no eran aceptados según pues lo que quería o lo que proponía el señor Hitler. Pero dentro de todas esas atrocidades también se nos han presentado este tipo de historias aberrantes y de pronto muy bizarras. Pero hay que aclarar algo. Sí llegaron a hacer con grasa humana jabón los nazis, pero no fabricaron jabón a escala industrial. ¿Por qué? Mira lo siguiente, era un rumor cruel en los campos, explica Aaron Breitbart del Centro Simon Wiesenthal, pero ningún investigador del Holocausto lo sostiene. Michael Berenbaum, rabino y especialista en el Holocausto, va aún más lejos de lo que acabamos de leer. No, mira lo que él dice, no tenemos ninguna evidencia de que los nazis fabricasen jabón con los cadáveres de los campos de exterminio. El mito, según los expertos, se consolidó después de que apareciese en el documental llamado Noche y Niebla de un señor Alain Renais, que se empezó a hablar de eso, pero mira que se habla de un mito. Ellos en ningún momento elaboraron jabón de manera industrial y por cantidades hecha con la grasa de los cadáveres de los judíos exterminados en los campos de concentración. Es que el mito es fantástico, magnifica. Eso es lo que ocurre con el mito y con la mentira, Raúl. Y la posverdad que busca generar cierta genera controversia. Sí, cierto sentimiento de odio o de afecto o de aprobación a lo que quieran demostrar como tal, ¿no es cierto? Entonces, es el cuidado que debemos de tener con las posverdades, que son mentiras disfrazadas. Mauro, María Antonieta. Personaje bien interesante, María Antonieta. ¿Te acuerdas de la Revolución Francesa? Que murió de una manera pues muy... decapitada. Fuerte. Se pusieron de moda la guillotina, las decapitaciones en aquel entonces. Fue una revolución muy, muy fregada. ¿Sabes qué se decía? En ese tiempo el pueblo francés estaba sufriendo de hambre, ¿no es cierto? Y decían, y yo creo que muchos de los que nos están escuchando de pronto en algún momento escucharon esa frase y de pronto la creen. Y es que María Antonieta dijo, si no tienen pan, que coman pasteles. La gente muriendo de hambre prácticamente en Francia, y dicen que ella dijo esto al pueblo, ¿no? Pues que si no tienen pan, que coman entonces pasteles. Resulta, hombre, que María Antonieta no dijo eso. ¿Cómo te parece que la frase aparece por primera vez en las Confesiones de Juan Jacobo Rousseau, una novela escrita en 1769, refiriéndose a una joven princesa de la corte parisina que fue la que dijo esto? Pero María Antonieta llegó a Versalles en 1770, o sea, un año después, por lo cual es imposible que la frase saliese de su boca. Aún así, los revolucionarios franceses propagaron la leyenda como cierta. Nada como una buena frase falsa para atacar al enemigo, lo que estamos hablando de las posverdades. Tremendo, tremendo lo que pasó con María Antonieta y bueno, con toda la monarquía, ¿no? Y claro, sí, todos repetimos y tenemos en ese concepto a la señora María Antonieta, que se dice que era muy bonita, ¿no? Que al parecer era muy bonita. Claro que los estándares de belleza van cambiando con el tiempo, ¿no? Obviamente que sí, pero ese sería otro tema para el podcast. María Antonieta no era francesa, ¿no? No.
Esta mujer era de, si no estoy mal, creo que era de Austria. Listo. Mauro, ¿has escuchado alguna vez que decían que Einstein fue mal estudiante en matemáticas y que en algún momento fue mal estudiante? ¿Has escuchado algo de eso? Hay cosas bien interesantes que se dicen del señor Einstein y de otros genios. Antes de que digas lo de Einstein, recordaba yo algo, Raúl, y era, escuchaba a un historiador, por cierto, aquí de Medellín, señor que también tiene un programa que nosotros llegamos a escuchar mucho tiempo, ahorita cuenta con un podcast. Él hablaba acerca de un hombre que vivía en su finca. Este señor, al parecer, era pues un genio. Qué pena, les quedo debiendo el genio al que me refiero. Sí. Y este hombre se la pasaba mirando para arriba, para las estrellas. Y habían unos huecos que habían cavado en Mauro, si no estoy mal, ese era Tales de Mileto. Tales de Mileto. ¿Sí o no? Sí, señor. Yo me acuerdo muy bien de lo que tú vas a contar. Continúa. Y al parecer este hombre se iba a caminar por sus terrenos en la finca y habían abierto unos huecos y por estar mirando para arriba se va a un hueco de estos. Incluso una de sus empleadas, una persona que trabajaba allí en la casa, se lo gozó. Se burló de él porque se fue a ese hueco, pero resulta que este señor pues era mirando al cielo, las estrellas y pues bueno, ya todos o muchos saben qué fue lo que representa o qué representó en la historia el señor Tales de Mileto. Predijo muchos eclipses. Así es. De solares, lunares. Sí. Creo que consiguió dinero con eso. Se la pasaba Tales de Mileto y era un filósofo, con pues. su mente completamente ida en otra parte. Mauro, y probablemente, Raúl, eso es lo que pasaba también con este genio, con Einstein. Posiblemente. Que estaba analizando las cosas desde otra perspectiva. Sí, pero es que se decía que él era malo para las matemáticas. Que fue mal estudiante. Y que comenzó en su adolescencia. Pero resulta, hombre, que se cree que esta fábula proviene de una columna de curiosidades estadounidense publicada en 1935. No hay nada de verdad en ello, en esa afirmación. Einstein fue un alumno de matemáticas brillante y obtuvo siempre calificaciones altísimas en el colegio, Mauro. Imagínate que con 10 años un profesor le prestó, entre otros libros, La crítica a la razón pura de Kant y Los elementos de Euclides, que los devoró en un momentico, los leyó, con 10 añitos. Con 10 añitos. Entonces, eso no es cierto de que él era malo para las matemáticas. Es cierto que tuvo problemas académicos en la adolescencia, pero siempre sacó muy buenas notas en matemáticas. De este señor que quede claro eso, ¿no? De este señor se dicen muchas cosas, Raúl. Incluso se ha llegado a decir que el verdadero genio era su esposa. Pero esos son bulos, Mauro. Pero son bulos como acabamos de nombrarlos hace un momento. Bueno. Hablemos entonces ahorita del señor Colón, que también bien interesante todo lo que tiene que ver con Cristóbal Colón. Se dice que este señor no es... Mauro, vos sabes que nuestro país, qué pena que te interrumpa, pero nuestro país, Colombia, ese nombre fue puesto en honor a Colón. Colombia viene de Colón. Sí. Claro, total. Pero creo que los historiadores no se ponen de acuerdo con eso. ¿Con qué? O tienes completamente sí, certeza claro, de eso. Claro, Colombia, el nombre de nuestro país, Colombia, es en honor a Cristóbal Colón. Claro, Colón. Colón solo descubrió América. Colón, dicen que probablemente él no fue quien descubrió América, ¿no? Pues miremos. Pero sí, pero Raúl, sí hay una cantidad de cosas muy misteriosas al respecto con esta llegada de Cristóbal Colón a América, al Nuevo Mundo. Porque es que hay referencias incluso referencias pictóricas o petroglifos que hablan de que probablemente aquí estuvieron ante los vikingos. Se dice mucho, se habla mucho al respecto de eso. Pero vos, ¿qué investigaste? Bueno, Mauro, resulta que Colón, irónicamente, era objeto de burla de sus coetáneos, no por afirmar que la Tierra era redonda, sino por subestimar drásticamente su tamaño. Sabían que la distancia que planeaba viajar jamás le llevaría a Asia. El origen del bulo se halla en una novela sobre el personaje escrita por Washington Irving en 1828,
donde supuestamente la mentira o el bulo que hablamos aquí de Colón es esa, que en ningún momento él tenía la creencia de que la Tierra fuera tan pequeña, sino que, volvemos a lo de las mentiras y las posverdades, para hacerle una mala propaganda a Colón, pues se dijo eso, que él no tenía ni idea del tamaño de la Tierra y que él la noción que tenía era que era mucho más pequeña, pero resulta que eso es mentira. Y en cuanto a que Colón no descubrió América, está también relatos donde dicen que los vikingos vinieron antes. Hay muchas especulaciones, pero volvemos a lo mismo, Mauro. No hay un documento serio que diga que antes de Colón estuvieron los vikingos u otro pueblo. Raúl, pero no hay un documento serio como lo acabas de decir, pero es que eso hace parte del misterio. Recuerda que cuando hablábamos en un capítulo anterior del Tequendama y de la historia de cómo se crea el Tequendama desde la parte mitológica, recuerda que hablamos de un personaje que acompañaba a los nativos de esa región. Sí, Y sí. se referían a un personaje con barba larga, blanca, un hombre blanco, colorado, canoso, extranjero. Y un relato similar también había en el México precolombino. Se hablaba también de una persona que era no de origen de estos lados, más bien europeo, con rasgos europeos, que les enseñó a cultivar, les enseñó a orar. Entonces hay una cantidad de misterios, eso es lo bonito del misterio. Sí, sí, pero no hay... Que a pesar pues, de que no hay textos que verifiquen de una manera certera que estuvieron estos europeos, estos vikingos acá antes que Colón, sí existe ese hálito de misterio que es muy bonito, muy Sí, sí, interesante. claro, Mauro, pero no hay pues ningún tipo de dato histórico que compruebe lo contrario. Entonces, estamos mirando pues como esas grandes mentiras de la humanidad que muchos nos hemos creído. Bueno, hombre, hay otra mentira, digámoslo así, que mucha gente la ha creído, es que Julio César no nació por cesárea. Se creía que por llamarse Julio César venía de cesárea y resulta que los expertos, muchos, no se ponen de acuerdo en la etimología de la palabra cesarea, pero con total seguridad Julio César no nació por ese método, ni tampoco ese método le dio origen al término como tal. En la antigüedad, ninguna mujer sobrevivía a esa operación y resulta que la madre de Julio César, Aurelia Cota, vivió aún más 46 años después de dar a luz a Julio César. Pero sí había Entonces, una ciudad con ese nombre, ¿no? hombre, el origen del mito habría que apuntárselo más bien a Plinio el Viejo, Mm. que sostuvo que un antepasado de Julio César nació por ese método, o sea, por cesárea, lo que certifica que la palabra ya era de uso común antes del nacimiento de Julio César. Entonces, si usted ya ha escuchado eso de que Julio César lo pusieron así, César porque había nacido por cesárea, resulta que no es cierto. Pero sabes qué, Raúl, aquí el asunto es ¿por qué a esa cirugía le llaman cesárea? Interesante, interesante. Porque yo había escuchado algo que decían que se llama cesárea Sí, por, pues específicamente por pero, eso, por Julio César y que nació por cesárea, por pero cesárea. antes de que él naciera, Mm. ya existía el término cesárea. ¿Sí me Que entiendes? viene de Entonces, una ciudad, ¿no? sí, claro, de una región. Una región. Mauro, ¿Van Gogh se cortó o no se cortó la oreja? ¿Vos qué pensás? Pues eso es lo que nos han dicho, ¿Qué ¿no? nos han dicho? Que el hombre en un ataque de depresión se corta una oreja, la mete a un sobre y se la manda a este señor con el No, a una que... prostituta decían. No acuerdo que eso es lo más común, que él está enamorado de una prostituta o de una mujer y que se cortó la oreja y se la mandó en una caja. Eso yo he escuchado hace mucho tiempo. O a una mujer. O que la regaló también a un pintor que era Paul Gauguin, pero vamos a ver cuál es la realidad del asunto. Resultó, Mauro, que Vincent Van Gogh, pintor holandés, en ningún momento se cortó su oreja. Él lo que hizo fue que se cortó parte del lóbulo de la oreja derecha, pero no la oreja, parte del lóbulo. Bueno, entonces sí se cortó un pedacito.
Van Gogh se mutiló a sí mismo tras una violenta discusión que tuvo con Paul Gauguin. Paul Gauguin es un pintor también muy famoso. El mismo Van Gogh lo admiraba mucho, pero resulta que en esa admiración y viviendo juntos para dedicarse a pintar, tuvieron un altercado y una discusión y pelearon. Y resulta que este señor, dicen que Paul Gauguin se sospecha que fue Gauguin quien lo hirió en la oreja. Pero resulta que en diciembre de 1888 fue que sucedió eso. Pero en contra de esta leyenda urbana que él se cortó la oreja, no se la rebanó la oreja entera, sino que con una navaja solo un trozo del lóbulo de la oreja derecha. Resulta que el mito... ¿Por qué surge el mito? El mito puede deberse a esto, Mauro. Se puede haber extendido por los 2 autorretratos que él pintó al año siguiente, donde él se representa con un aparatoso vendaje en la cabeza, pero esas vendas parece ser que quizás tuviesen más que ver con las heridas sentimentales que con las físicas. Entonces la gente piensa que cortó la oreja porque él sale, hay 2 autorretratos, y él sale con un vendaje muy aparatoso en su oreja derecha, pero resulta que fue solamente parte del lóbulo derecho, no se cortó toda la oreja. Claro que el mito se presta mucho porque Van Gogh sí de todas maneras tenía como esas... Van Gogh tenía problemas de tipo mental. Sí, y él tendía mucho a a tendencias de Y a la depresión. autodestrucción también, incluso pues el final de Van Gogh fue muy trágico, ¿no? Sí, claro que sí, un disparo en el pecho. Aunque muchos dicen, ahí viene también otra mentira o verdad que deberíamos de investigar, y es que algunos dicen que unos jóvenes le dispararon en el pecho que estaban cazando en el campo donde él estaba, y otros dicen que él se suicidó, o sea, se disparó en el pecho y murió a los días. O sea que no se pone de acuerdo tampoco con respecto a la muerte de Van Gogh. Bueno, Mauro, ya para ir como cerrando, hay también otro tema que a mí me parece muy interesante. ¿Has oído hablar que cuando Hernán Cortés llega aquí a conquistar, a colonizar al Nuevo Mundo, inicialmente a los aztecas, a los mexicanos, que Hernán Cortés quemó las naves para que sus hombres no volvieran, no tuvieran salida más que darle frente a esa guerra que iban a tener con los aztecas? ¿Se quedan o se quedan? Ajá. Bueno, el mito dice, o la leyenda, o la historia habla de que él quemó las naves, pero eso no fue así. No, resulta que no fue así, hombre. Hay unos cronistas contemporáneos de la época de la conquista de México, un señor llamado Francisco López de Gomara y Bernal Díaz del Castillo. Ellos son claros al respecto. ¿Sabes qué dicen? Cortés barrenó. ¿Qué quiere decir barrenó? Barrenar es abrir agujeros. Entonces Cortés barrenó, abrió agujeros para que entrase el agua en los barcos, en los buques, con el fin de hundirlos y expresar a sus soldados que no había vuelta atrás. Las llamas parece que fueron un invento del historiador del siglo XVI, el señor Juan Suárez Peralta, con el evidente objetivo de embellecer el episodio. Se ve más épico. Es que y cuando te imaginas eso, te lo se imaginas de una manera más espectacular, claro, ver esas embarcaciones en llamas. Y los acompañantes de Hernán Cortés sin ninguna salida ya de esas playas más que darle frente a lo que le esperaba, que era una batalla muy ardua. En fin, dañó los barcos como barrenó los barcos. Inutilizó los barcos. Entonces mira, otra mentira, pues, que Hernán Cortés quemó las naves. Los barcos no los quemó, los barrenó, les hizo agujeros y para que se hundieran. Entonces ahí vamos mirando. Es que la historia realmente está, no sabemos qué es la verdad, qué son los inventos. Pero mira que estamos viendo algunas grandes mentiras de la humanidad, las cuales nos hemos creído, Mauro. Pero ya para ir cerrando este breve capítulo, yo quisiera terminar expresando pues que raramente veremos lo contrario en algún libro de historia serio. Pero estos mitos están anclados con fuerza en el imaginario popular y han sido transmitidos como auténticas leyendas urbanas
de generación en generación, las hemos ido repitiendo y las hemos creído como tal. ¿Cuántas más mentiras nos hemos comido que aún seguimos repitiendo, Mauro? Muchas, sin duda alguna muchas. Y en ese tiempo sí que nos dicen una cantidad de mentiras que muchos terminamos creyéndonoslas. Y bueno, yo los invito a que investiguen un poco. Hay un término muy interesante y es masticar. Masticar aquella información que llega, digerirla bien, confrontar las fuentes y verificar si son ciertas o no. Raúl, bueno, el primer capítulo entonces, claro que sí, del 2024. Les recuerdo a nuestros oyentes, nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com. Estamos muy atentos, muy atentos a esas sugerencias. Nos gustaría mucho recibir de pronto historias y leyendas de México, de Centroamérica, de Venezuela, de Ecuador, de Perú. Y recuerden que es gratis darle like a cada uno de nuestros capítulos. Raúl, llegamos al final de este episodio. Nos escuchamos entonces en un próximo capítulo. Mauro y oyentes, hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.